Bienvenidos al curso de hoy. Este es Finanzas y Levantamiento de Fondos. Es fundamental que un líder, que un ministro de la Iglesia conozca todo lo relacionado al tema de las finanzas, su manejo y cómo levantar fondos. Este curso es simple y sencillamente un aperitivo a este tema. Es una introducción general a las finanzas y levantamiento de fondos. Lección número 1. Generalidades de las finanzas. Esta lección la hemos dividido en dos partes principales. La letra A es la definición de las finanzas. Veamos. Las finanzas es el estudio del flujo del dinero entre individuos, empresas o estados y se relaciona con todo lo que tiene que ver con captación, administración, beneficio de recursos económicos. Este es el tema que estudia las finanzas, la obtención, la gestión, la administración, la utilización del dinero. Letra B, funcionamiento financiero. Una organización cuyo ingreso es superior a sus gastos, entonces estamos hablando de organizaciones de préstamo que pueden invertir o pueden prestar ese dinero para captar mayores recursos, y a estas se llaman organizaciones superavitarias, y lo contrario son las deficitarias, que son aquellas que necesitan de financiamiento para llevar a cabo todos sus proyectos. Un banco es una entidad que reúne las actividades de préstamo de muchos prestatarios y prestamistas, acepta depósitos de los prestatarios a los cuales les paga un interés. Estas son las típicas funciones de una entidad, de una organización que tiene un superávit. Todos esos detalles usted los va a poder estudiar en su material, y también al final de cada lección usted va a poder responder a preguntas que se efectúan para reflexionar sobre estos temas. Muy bien, pasemos a la lección número 2. Estados financieros. Letra A, estados financieros de propósito general. Veamos el primero de estos, son los estados financieros básicos. Bajo este título se enumeran aquellos tipos de estados financieros que constituyen los aspectos básicos de un informe. Por ejemplo, el balance general. Este estado debe relacionarse con los activos, pasivos y el patrimonio, con el propósito que al ser reconocidos se pueda determinar razonablemente la situación financiera de la organización, de la corporación, de la iglesia, etc. Entonces, muy importante los balances generales. Luego están los estados de resultados, que es la sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos. Luego el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos en efectivo. Número 2, están los estados financieros consolidados. Son todos aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera. Y para mayor información usted podrá revisar su material sobre este tema. Letra B. Estados financieros de propósito especial. Ahí usted encontrará que se refiere a aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios y relacionado con la información contable. Usted va a encontrar toda una gama que diferencia los diferentes estados financieros en su material. Y como dije anteriormente, al final de esta lección, preguntas para que usted reflexione sobre lo mismo. Lección número 3. Administración financiera. La administración financiera es una de las áreas que requiere de una habilidad especial por parte de aquellas personas que han sido asignadas para dicha tarea. Letra A. Estudio de las finanzas. En el estudio de las finanzas va a ver usted en su material una serie de divisiones. La primera de ellas es el numeral número 1, que nos habla de las áreas de estudio de las finanzas. Por ejemplo, nos habla de los mercados e instituciones financieras. Su objetivo es entender los mecanismos tradicionales e innovadores que faciliten la transferencia de recursos entre agentes superavitarios y deficitarios. Luego viene el tema de las inversiones, enfocado al análisis de la asignación de recursos en distintas carteras, etc. Es muy importante porque
Las grandes organizaciones cristianas en los Estados Unidos manejan este tema de una forma bien interesante. Ellos tienen en sus organizaciones personas exclusivamente pensando, estudiando los mercados donde pueden invertir sus recursos económicos para que esos ministerios o instituciones educativas puedan funcionar con los beneficios de esas inversiones. Esto es interesante, manejar toda la información acerca de cómo invertir cuando se tiene un superávit. El numeral número 2 nos habla de las finanzas corporativas, que son las encargadas de estudiar todas aquellas acciones tomadas en la empresa que pueden tener un impacto financiero, y se refiere al estudio de las decisiones de inversión, a las decisiones de funcionamiento y a la política de dividendos de la empresa. Número 3, las decisiones de financiamiento. Ante la necesidad de recursos, la empresa debe recurrir a los mercados financieros para endeudarse, para obtener recursos, para poder llevar a cabo sus proyectos, y aún en el ministerio, la iglesia o las corporaciones cristianas tienen en alguna ocasión que adquirir una deuda. Siempre cuando se adquiere una deuda debe haber un respaldo. La fe es importante en todas estas cosas, es un ingrediente clave en el tema de las finanzas. Sin embargo, la fe tiene que estar acompañada en cierta medida de razón. Es decir, para no cometer un acto de irresponsabilidad y vayamos a una quiebra y a un mal testimonio. Debemos tener mucho cuidado. En su material va a haber el numeral número 4, que habla de las decisiones de las políticas de dividendo, cómo las corporaciones o cómo se van a repartir los dividendos, y va a ver usted también el tema de la empresa y la función de la administración financiera. El tema de los dividendos, evidentemente, en una organización no lucrativa, pues no se aplica, y en el tema de la iglesia tampoco. Aunque en algunas ocasiones sí hay repartición de dividendos cuando hay una sociedad para un proyecto, etcétera. Entonces tendría alguna aplicación, pero no en el sentido como se hace en el mundo secular. Letra B, sistema financiero. Se define al sistema financiero como el conjunto de instituciones que captan, que administran, que regulan y dirigen tanto el ahorro como la inversión en el contexto político-económico que brinda un país. Cada país es soberano y establece, determina y regula cómo va a funcionar todo el sistema financiero. A nivel de corporaciones, de iglesias, de ministerios cristianos también. Ellos tienen un arquitecto que diseña cómo va a funcionar todo el sistema financiero de la organización, y evidentemente aquí se necesita un estratega, un individuo que tenga la educación y la habilidad para diseñar y estructurar todo el sistema financiero de la iglesia, de una corporación, de un ministerio, de un proyecto que se lleve a cabo. Esta lección está dividida en una serie de numerales. Entre ellos están los principales agentes reguladores, los mercados financieros. Número 3, instituciones financieras. Número 4, instrumentos financieros, y cada uno de ellos usted lo podrá estudiar con mayor profundidad en su material de finanzas y levantamiento de fondos. Al final de esta lección hay una serie de preguntas para que usted reflexione. Lección número 4. ¿Cómo manejar las finanzas? Esto es fundamental. Si usted no sabe cómo manejar las finanzas corporativas o de la iglesia o del ministerio o del proyecto o sus finanzas personales, pues usted está destinado a la quiebra, a un escándalo económico. Y no, tenemos que tener la educación, tenemos que saber cómo manejar las finanzas. Veamos en primer lugar, y esta es la letra A, el pensamiento secular en cuanto al dinero. Comencemos con esto. Veamos lo que dice la gente que no conoce a Cristo sobre esto. En primer lugar, dice: el dinero es usado como un arma para controlar. Yo lo gané, yo decido cómo usarlo. Aunque esto no debería ser así, desafortunadamente lo es. El dinero controla. Quien tiene la plata controla. Especialmente, decimos nosotros, quien firma los cheques. Otro concepto: sirve para comprar el amor, dice la gente. Bueno, economizar para tiempos difíciles, dice alguien, con el dinero se consigue todo.
Bueno, se consiguen muchas cosas, pero no se consigue lo más importante. Otros conceptos dice, las mujeres no administran bien el dinero. Bueno, esto queda para su discusión y finalmente las deudas no son peligrosas. En fin, usted mismo puede reflexionar sobre eso. Letra B, la teología del dinero. Aunque usted no lo crea, la Biblia nos habla del dinero y hay toda una teología del dinero. Nos habla de cómo se capta el dinero y cuáles son los principios éticos, porque hay principios que son antiéticos, y por supuesto nos enseña cosas tan interesantes como que el 10% de todo lo que percibimos debemos dárselo al Señor con alegría, con gozo, pero sobre todas las cosas como un acto de adoración. Usted puede estudiar con mayor profundidad el tema en su material de finanzas. Solamente quiero señalar algunos detalles, por ejemplo, dejar claro que Dios es el dueño del dinero. Eso está en Ageo 2:8. Número 2, el diezmo es una señal de reconocimiento de la soberanía y de adoración al Señor. Número 3, Él nos da la fuerza para adquirir el dinero. Deuteronomio 8:17. Otro, hay peligro en el amor al dinero. La Biblia dice es la raíz de todos los males. Usted encontrará más información en su material. Letra C, secretos financieros. El dinero es una bendición por parte de Dios y Él nos lo da para que ejerzamos la mayordomía sobre Él. Esto es importante. Tenemos que dejar claro el concepto mayordomía. El dinero que captamos, que recibimos o que decimos nosotros que ganamos, en realidad no nos pertenece. En realidad le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos. Mayordomo significa un individuo que cuida, que administra algo que no le pertenece a él, sino a otra persona. Ese es el concepto de mayordomía. Entonces tengamos eso claro. Hay algunos secretos para ser excelentes mayordomos. Usted lo va a encontrar en su material. Veamos alguno de ellos. Número 1. Coloque a Dios en el primer lugar y no gaste más de lo que gana. Eso es fundamental. No gaste más de lo que gana. Ahora, si gana muy poco, pues, y usted gasta más, pues está en un problema gravísimo. Es bien difícil, pero hay que amarrarse a esta regla. 2, no gaste antes de ganarlo. Esto es complicado cuando usted ya recibe su cheque, lo tiene ya hipotecado completamente. Número 3, tenga un presupuesto. Es fundamental. Trabaja en base a un presupuesto, sea rígido con ese presupuesto y esto es muy importante. Cuidado con las tarjetas de crédito. En el mundo en el que vivimos ahora es bien fácil pasar una tarjeta de crédito y cuando usted menos acuerde está ya con el agua en la nariz. Número 5, debe ser administrado por la persona más hábil. Esto es para las parejas. A veces es el hombre, a veces es la mujer quien tiene mejor o mayor habilidad para manejar las finanzas. En una corporación, en una iglesia, en un ministerio, en un proyecto, debe haber una persona que sepa cómo manejar las finanzas y que haya dado un testimonio de ser un buen mayordomo y administrador de aquello que no le pertenece. Si tenemos a una persona descuidada, compulsiva en el tema de gastos, entonces esa organización o familia o lo que sea estará en un grave problema. Practique el ahorro, esto es muy importante, a pesar de que gane poco, no importa, aunque ahorre, aunque sea lo mínimo que usted pueda, pero ahorrar es clave, es muy importante crearse ese hábito. Lección número 5, levantamiento de fondos. Amigo mío, el ministerio, la iglesia, proyectos de la iglesia requieren de recursos financieros. El tema del dinero debe ser un tema que debe ser abordado en la iglesia. Debe la gente ser educada a cómo levantar recursos económicos. Este material nos habla de eso: finanzas, dinero, manejo, captación de recursos, funcionamiento de sistema, balances, pero también nos dice cómo levantar dinero. Levantar dinero es un arte, pero también hay formas antiéticas de levantar dinero. No, estamos hablando de formas éticas, formas correctas, formas válidas. No hay nada malo con eso. La lección 5 nos habla de la importancia de la necesidad. Letra A, los líderes y el levantamiento de fondos. Hay personas que no se dedican o les da temor levantar fondos
por algunas razones. Una de ellas, número uno, la crítica y nuestra reputación. Podemos ser tildados de individuos materialistas, que estamos enfocados en el dinero solamente. Hagamos caso omiso. Encontramos en el apóstol Pablo un ejemplo de un individuo que levantó dinero para los pobres que estaban en Jerusalén. Usted puede leer 2 de Corintios y va a ver que Pablo hizo este ministerio. Número 2, falta de confianza en uno mismo. A veces creemos que no podemos nosotros pararnos y desarrollar un proyecto de levantamiento de fondos para realizar un ministerio, un proyecto, una obra misionera, qué sé yo. No, debemos tener confianza en nosotros mismos, creer que Dios lo puede todo, que Dios puede usarnos, etc. Número 3, el contexto socioeconómico. Podemos decir, esta iglesia es muy pobre, esta comunidad está en una miseria, y si nosotros mismos nos cerramos en ese sentido, entonces no haremos nada. Para poner un ejemplo, estaba en una ciudad de África, en una iglesia que aparentemente era una iglesia pobre. Cualquier persona normal jamás se hubiera atrevido a levantar fondos en esa iglesia. Sin embargo, en una mañana el pastor estaba allí levantando fondos. ¿Y saben qué? Me sorprendió, levantó más de $2,000, créalo usted o no lo crea. Yo quedé boquiabierto. $2,000 aquí en esta iglesia. Yo no me hubiera atrevido a levantar siquiera $10 y el tipo levantó más de 2,000. Por eso no se deje llevar usted por lo que mira. Dios tiene unas formas de actuar y Dios conoce a las personas que usted puede desconocer. Letra 4, creer erróneamente que Dios no necesita de nosotros para financiar su obra. Sabemos que Dios no necesita nuestro dinero y si Él quisiera no necesitaría de nosotros, pero lo cierto es que Dios hace todo a través de nosotros y Dios requiere de nuestra fe, de nuestro concurso, por lo tanto hay que hacer este trabajo. Letra B, una obra que trasciende. Una mejor forma de motivar en el levantamiento de fondos es que propongamos algo, un proyecto o un ministerio que va a trascender, que va a dejar un legado, que va a servir, que va a ser de beneficio a otras personas. Porque si estamos levantando fondos para algo irrelevante, algo que no vale la pena, algo que es absurdo, pues mi amigo, la gente no va a dar dinero. Pero cuando nuestra causa es buena, cuando lo que está detrás de ese proyecto de levantamiento de fondos es algo que vale la pena, pues no tengan ningún temor, proceda de conformidad, porque nos gusta aportar para aquellas causas que valen la pena. Nos da gusto sacar la billetera y poner lo que Dios pone en nuestro corazón, lo que Dios nos dice y lo que podemos, según nuestras fuerzas, dar por una noble causa. Es una bendición hacerlo, de tal manera pues que asegúrese de que hay algo que trascienda. Y finalmente, la visión y la provisión, esa es la letra C. La visión, entre otras cosas, es la fe de que algo puede ser, alimentada como una fuerte convicción de que debe ser. Es decir, yo presento una visión y esa visión es, digamos, la base, lo que justifica, lo que sustenta el levantamiento de fondos. Ese dinero va a ser utilizado para esto y claro, detrás del proyecto de levantamiento de fondos hay la visión de un hombre. Esto es clave, es fundamental y hay que presentarlo claro a la comunidad. La visión de un proyecto, de un ministerio, de una obra misionera, de una empresa cristiana, qué sé yo. Muy bien, pasemos entonces a la próxima lección, que en esta ocasión es la número 6. La iglesia y las finanzas. En primer lugar, está ahí el tema de la iglesia, que sin duda es el cuerpo de Cristo, pero también es una organización humana que necesita de dinero. Y la iglesia se mueve, es decir, por el poder del Espíritu Santo. De eso no hay duda, eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero se mueve con dinero, señores. Sin dinero estamos en la olla. No podemos realizar el mandato del Señor Jesucristo, no podemos edificar la iglesia, no podemos llevar el evangelio a ninguna parte. El dinero es clave, es fundamental. Entonces, dentro de ese contexto hay algunos aspectos fundamentales que necesitamos estudiar. Uno de ellos es la mayordomía, ese es el numeral número 1. Ya hablé algo acerca de la mayordomía, no voy a volver a explicarlo, está en su material, pero acerca de eso nos habla de un comité de mayordomía. La iglesia debe haber un comité de mayordomía.
debe educarse a la gente acerca de la mayordomía. Mire, la gente viene con principios del mundo, principios satánicos sobre el tema del dinero. Nosotros en la iglesia tenemos que ejercer un discipulado donde debemos enseñarle a las personas los principios correctos y educarlos sobre el tema de la mayordomía. Otro de los puntos tratados en el material es el tema de las finanzas y la contabilidad de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero debe funcionar como una institución con todas las de la ley en el tema de las finanzas, con sus contadores, con todos sus equipo, con su software, con todos los mecanismos para dar los informes, los reportes a las personas correspondientes, a los miembros de la iglesia, si ese es el caso. Muy bien, lección número 7. Técnica de levantamiento de fondos. Usted podría decir, bueno, usted me está hablando de que tenemos que levantar fondos, que las finanzas en la iglesia, pero la pregunta es, ¿y yo cómo levanto fondos? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, hay una serie de técnicas. En el material se dan algunas técnicas. Hay algunas técnicas que son antiéticas. He estado viendo en algunos medios de comunicación algunas técnicas que están utilizando para captar dinero, y eso me pareció pensé que estaba en la época medieval de Lutero, venta de indulgencias. Yo creo que no se necesita vender indulgencias en el siglo XXI. Hay otras formas. Voy a decirle una de ellas, y es la técnica de los correos electrónicos. Mira, si usted o tú creas un directorio de amigos con correos electrónicos y lo tienes allí y presentas un proyecto y les hablas y le das el feedback del mismo, te puede sorprender. Conozco misioneros que constantemente están enviando una carta mensual de su ministerio a toda su lista de correos y está exponiéndoles claramente cuáles son sus necesidades financieras. Y él está llevando a cabo, estas personas llevan a cabo sus ministerios misioneros utilizando esta técnica de los correos electrónicos. Yo personalmente leo algunos correos electrónicos de algunos amigos míos que presentan necesidades. Y si el Señor nos toca, pues entonces vamos a colaborar, etcétera. Y si tú tienes un correo electrónico, tienes una lista de correos a 100, 200 personas, ten la plena seguridad que el Señor va a tocar 10, 15, 20 de esas personas y tú vas a recibir. Ese es un mecanismo moderno. Antes no había correo electrónico, etcétera. Y lo interesante es que en tu material te va a decir toda una serie de técnicas, de detalles, cómo llevar a cabo esta técnica de los correos electrónicos. Bueno, veamos otra técnica, que es la técnica de los patrocinadores. Por ejemplo, puedes hacer una cena, un desayuno, qué sé yo, lo que tú quieras. Convocas a un grupo de personas que te conocen, presentas una visión y les dices claramente que estás buscando patrocinadores, dales opciones de cantidades de dinero, cómo pueden colaborar contigo. Dales un plazo, nunca hagas el tema indefinidamente. Pon un plazo, puedes decirles por 6 meses, por 1 año o por 2 años. No te recomiendo que lo hagas mayor de 2 años, hacer compromisos después de 2 años es complicado. 1 año es, digamos, lo que más se recomienda. Y buscas patrocinadores para un proyecto. Este es uno de los mecanismos más utilizados. Aquí te habla de la técnica de las monedas. Si tú estás haciendo un proyecto de ayuda social, puedes poner alcancías aquí o allá, puedes poner una fotografía, puedes poner una pequeña leyenda. Y a veces nosotros en nuestras bolsas tenemos cambio que nos molesta. A mí me molesta dar cambio, pero me daría mucho gusto ponerlo en una alcancía para una obra. Y de cambio en cambio, amigo mío, UNICEF levanta fondos de esa manera. En los aviones viene la aeromoza y dice: todas aquellas monedas que usted no ocupe, de cualquier nacionalidad, póngalas en la alcancía, va para UNICEF, vamos a ayudar a los niños. Miren, levantan millones de dólares. Créalo que esa es una técnica. Hay muchísimas otras técnicas que se pueden utilizar para levantamiento de fondos. Estas son algunas de las que nosotros recomendamos. Al final hay un cuestionario para que usted responda. Lección número 8 y última lección.
cómo manejar el levantamiento de fondos. Es decir, levantar fondos no es una cuestión de que usted busca patrocinadores, ya los tiene, o que sigue una lista de correos, etc. Usted, una vez que hace este trabajo, necesita administrarlo. Esto es importante. Debe haber un gerente que administre, debe haber un individuo, un manager que administre eso. Por ejemplo, usted tiene 100 patrocinadores. Usted necesita estar en contacto con esos patrocinadores. Por ejemplo, usted levanta promesas de fe. Usted necesita a alguien que recoja esas promesas de fe. Es decir, se necesita toda una estructura para la administración de esos fondos que se levantan. Eso lo va a encontrar en la letra A de su material. Y para terminar, la letra B. Ideas para administrar los fondos. Cuando se realiza un evento de levantamiento de fondos de dineros, no todas las personas hacen cheques o dan dinero en efectivo, sino que hacen promesas de fe. Usted necesita un gerente, ya lo dije, un individuo que recoja, que recupere esas promesas de fe. Voy a decirle algo, nunca se recupera el 100%, pero si usted recupera 85%, por decir algo, el proyecto fue un éxito, el proyecto de levantamiento de fondos. Hay gente que hace promesas porque se emocionaron y hay gente así, que no cumple, pero la gran mayoría sí lo hace. De tal manera que necesitamos a alguien que mande las cartas, que las cartas de agradecimiento, de recordatorio, que haga las llamadas telefónicas, que envíe los correos electrónicos. Es toda una infraestructura que hay que crear. Amigo mío, este fue el curso de finanzas y levantamiento de fondos. Es algo bien sencillo, algo bien elemental. Y esta es una introducción, son pincelazos de esta ciencia, de esta necesidad que nosotros debemos de cubrir en la iglesia, en los ministerios, en las corporaciones cristianas, etc. Mi deseo es que Dios le bendiga. Cambiar el mundo es una empresa imposible de llevar a cabo para un ser humano. Pero 2 fabricantes de bicicletas decidieron cambiarlo y lo lograron. Hoy en día, la visión de los hermanos Wright se ve por doquier y el mundo nunca volverá a ser lo mismo después de ellos. Universidad para Líderes forma personas que tengan visiones que transformen la vida de personas. Para más detalles, visítenos en internet universidadparalíderes.com.